Los invito a abrir sus Biblias en 2 Corintios capítulo 4, luego vamos a leer el texto, pero por ahora vamos a orar y pedir al Señor que todo lo que hablemos en la mañana de hoy, este mensaje, el mensaje que Sergio acaba de predicar y los que se van a predicar en el resto de la mañana, nos lleven a ver la gloria de Jesús, la hermosura de Jesús y admirar a Jesús y no admirar a ningún hombre, solamente a Él. Vamos a orar. Padre, nosotros queremos darte gracias por darnos tu palabra hace un momento. Gracias por ayudar a Sergio a pesar de su malestar físico. Nosotros te pedimos ahora, Señor, que tú vengas con poder, que tú nos permitas abrir tu palabra, que tú nos hables por medio de tu palabra y sobre todas las cosas, Señor, una vez más, enséñanos algo de Cristo que nos lleve a admirarlo más. Sé con nosotros, Señor, te lo suplicamos en su nombre y para su gloria. Amén. Hermanos, ¿cómo luciría una ciudad si el diablo tomara completo control sobre ella? Hace unas décadas atrás, un pastor llamado Donald Green Barnhouse planteó esa pregunta al inicio de un sermón. Escuchen su respuesta. ¿Cómo luciría una ciudad si el diablo tomara completo control sobre ella? Su respuesta fue: todos los bares cerrarían, la pornografía se desvanecería, las calles relucientes estarían llenas de personas bien arregladas, que se sonríen amablemente unas a otras. Los niños dirían: sí señor, no señora, y las iglesias estarían llenas cada domingo, solo que Cristo no sería predicado en ellas. Lo que Barnhouse quiere ilustrarnos con esta verdad extraña especulación, que el diablo estaría dispuesto a promover la moral, el decoro y aún la religiosidad entre los hombres, siempre y cuando eso los mantenga alejados del evangelio, cuyo centro es Cristo y este crucificado. Perdón, se está yendo el sonido. Si quieren yo predico con este micrófono. O ¿qué hago? Bueno, pues sigo. Hermanos, vuelvo y repito otra vez. El diablo estaría dispuesto a promover la moral, a promover el decoro, a promover incluso la religiosidad, que las iglesias se llenen cada domingo, siempre y cuando esas cosas los mantenga alejados del evangelio, cuyo centro es Cristo y este crucificado. Y tristemente, lo que Barnhouse planteó como una mera especulación hace unas décadas atrás, es la realidad de muchos púlpitos en el día de hoy. Hermanos, son muchas las iglesias que se llenan cada semana, pero el mensaje que se escucha en muchas de ellas es un reflejo de lo que un autor norteamericano llamado Michael Horton ha llamado una cristiandad sin Cristo. Una cristiandad sin Cristo. Spurgeon, con su humor que le caracterizaba, él decía que algunos predicadores, cuando terminan de predicar, provocan que los oyentes se pregunten, como María Magdalena esa mañana de la resurrección en el sepulcro: se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Porque uno no encuentra a Cristo por ninguna parte en el mensaje. Y no es que no se mencione el nombre de Jesús en los mensajes que se predican. El problema más bien es cómo se presenta al Señor como una especie de entrenador que tiene una buena estrategia para que tú puedas vivir tu mejor vida ahora.
y no como el Salvador de pecadores que murió en la cruz del Calvario para librarnos de la ira de Dios. Mis hermanos, no basta con mencionar a Jesús en nuestros mensajes. La labor que se nos ha encomendado como predicadores del Evangelio es proclamar a Cristo, como decía Sergio hace un momento, desde todas las Escrituras como aquel que es suficiente para salvar y para santificar a su pueblo. Para salvar y para santificar. Y eso es precisamente lo que yo quiero mostrarles en esta mañana a la luz de este pasaje de 2 Corintios capítulo 4, los versículos 1 al 6. Yo he titulado este mensaje El poder transformador del Evangelio, pero también habría podido titularlo La incredulidad y la fe detrás de la escena. ¿Han visto ustedes esas series donde se nos explica cómo se hacen algunas películas y lo que sucede detrás de la escena, todos los efectos especiales y todo lo que tuvo envuelto en esa escena que tú ves en la televisión o en el cine? Hermanos, el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo para que nos mostrara las fuerzas espirituales que operan detrás de la incredulidad y detrás de la fe. Fuerzas que nosotros no podemos ver a simple vista, pero que inciden de manera determinante en el destino eterno de los hombres. Así que veamos en primer lugar la influencia de Satanás en la incredulidad de los incrédulos. La influencia de Satanás en la incredulidad de los incrédulos. Versículo 1 y 2 del capítulo 4 de 2 Corintios. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Hermanos, cuando uno lee el Nuevo Testamento, y esto es importante entenderlo, es como escuchar a alguien hablando por teléfono. ¿Han estado ustedes alguna vez delante de una persona que está hablando por teléfono con otra persona? Tú no sabes qué es lo que la otra persona en la otra línea está hablando, pero tú puedes deducirlo de lo que la persona que está al lado está diciendo. Bueno, cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, no sabemos qué es lo que está del otro lado de la línea, por qué Pablo decía esas cosas, pero podemos deducirlo. Pablo está defendiendo aquí su ministerio. Porque tal parece que algunas personas en Corinto estaban poniendo en dudas la legitimidad del trabajo de Pablo, argumentando que la predicación de Pablo debía producir frutos más visibles. Tal vez estaban sugiriendo que Pablo cambiara su metodología por una que fuera más potable para atraer a las personas a la iglesia. Pablo, tú vas a tener que cambiar tu método. No está dando resultado aquí en Corinto. Pero Pablo sabía perfectamente que él no debía emplear astucia humana para ganar a los incrédulos y mucho menos diluir la palabra de Dios, eliminando o minimizando lo que pudiera ser ofensivo para los incrédulos. Porque el problema, mis hermanos, no está en el contenido de nuestra predicación. El problema está en el corazón humano y en la operación de Satanás detrás de ese corazón. Versículo 3. Porque si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Los incrédulos se jactan de su independencia de pensamiento. ¿Verdad? Es muy común escuchar a un incrédulo decir, yo soy una persona de mente abierta. ¿Han oído eso? Eso es como, yo soy libre en mi pensamiento. Yo no me dejo atar por religiones y filosofías humanas. Alguien decía, ten cuidado con tener la mente tan abierta. Se te puede caer el cerebro.
Ellos se jactan de tener una mente abierta, de ser independientes en sus pensamientos. Pero ¿saben qué, hermanos? La realidad del caso es que hay un poder obrando en ellos que los mantiene en tinieblas, que los mantiene en esclavitud. Ahora noten que Pablo no está diciendo aquí que Satanás enceguece el entendimiento de buenas personas, forzándolos en contra de su voluntad para que no se conviertan. No, lo que él está diciendo es que Satanás opera en el corazón de aquellos que ya decidieron voluntariamente ir en contra de toda evidencia para continuar viviendo en su pecado. Satanás cegó el entendimiento de los que ya son incrédulos. Y aunque él hará todo lo posible para que ellos permanezcan en esa condición de incredulidad, ellos son completamente responsables. Vamos un momento a Efesios capítulo 4. La carta de Pablo a los Efesios. Escuchen cómo Pablo identifica aquí a los que no creen en Cristo, a los paganos. Dice en el versículo 17 del capítulo 4, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Hermano, ese eras tú y ese era yo antes de venir a Cristo. Pablo nos dice aquí que nuestra mente era vana. No en el sentido de que no poseamos ninguna capacidad intelectual antes de venir al Señor. Lo que Pablo está diciendo es que todo lo que producía el razonamiento nuestro cuando éramos incrédulos no conducía a nada que tenga valor permanente, valor real desde el punto de vista de la eternidad. La vida del incrédulo es un correr tras el viento, dice Eclesiastés. Un correr tras el viento. En el día del juicio va a ser evidente que todas aquellas cosas por las que ellos vivieron, el placer, la fama, el dinero, el sexo, la diversión, no poseía sustancia ni valor permanente. Todo lo que su mente produjo a lo largo de toda su vida solo los guió a su propia destrucción. ¿Y por qué ocurre eso? Pablo dice, porque tienen el entendimiento entenebrecido, versículo 18. En otras palabras, la capacidad de razonar equilibradamente ha sufrido daños enormes en el hombre por causa de su pecado. El hombre no es capaz de discernir lo que realmente necesita. Él no puede analizar la realidad desde una perspectiva correcta porque su entendimiento está en tinieblas. Él padece de una ceguera espiritual que es 1000 veces peor que la ceguera física, porque el ciego físico sabe que está ciego, pero el ciego espiritual ni siquiera sabe que no ve. Ahora Pablo se va más lejos y nos dice que lo que está detrás de esa ceguera es la dureza de sus corazones. ¿Vieron eso en el versículo 18? Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de sus corazones. En otras palabras, Pablo está diciendo aquí, esa ceguera es producto de su dureza, es una ignorancia voluntaria. Ellos aman sus tinieblas y al mismo tiempo aborrecen la luz. Eso no es lo que dice el Señor en Juan capítulo 3. Los versículos 19 al 20, esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Ven el problema, hermanos? El hombre ama las tinieblas, el hombre aborrece la luz. Y ellos pueden tomar como excusa cualquier cosa. La iglesia está llena de hipócritas. ¿Han oído esa? Son excusas. La próxima vez que alguien te diga eso, la iglesia está llena de hipócritas, dile, sí, yo lo sé. Pero no te preocupes, puedes venir que cabe uno más. Nosotros todos somos hipócritas en recuperación. Tenemos una incoherencia en nuestras vidas. Ese no es el problema. El problema no está en la iglesia, el problema está en el incrédulo. Ellos no quieren abrazar a Cristo por la fe porque aman su pecado.
Y ese amor por el pecado les impide ver claramente en el Evangelio lo que el Evangelio claramente revela. ¿Y qué es lo que el Evangelio claramente revela? Otra vez, 2 Corintios capítulo 4. Si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Él cegó el entendimiento de los incrédulos para que ellos no vean la luz. Hace unas semanas, unos meses atrás, conversaba con una hermana de nuestra iglesia cuyo esposo es inconverso. Y ella se acusaba a sí misma de haber sido muy dura contra su esposo, porque después de todo, decía ella, la salvación depende enteramente de Dios. Yo le decía, mira mi hermana, si bien es cierto que la salvación depende del Señor, tu esposo es completamente responsable de su perdición, es completamente responsable de su incredulidad. Porque su impotencia para convertirse no es física, es una impotencia moral, es una impotencia responsable. Vamos a suponer que yo le pido a un niño de 3 años que salte una verja de 3 metros. Y si no lo hace, le voy a pegar, lo voy a disciplinar. Eso sería cruel, ¿verdad que sí? Porque el niño no tiene la capacidad física de saltar una verja de 3 metros. Ahora vamos a cambiar el ejemplo. Vamos a suponer que yo le pido a un enemigo que me odia con todas las fibras de su ser, que quisiera verme muerto y enterrado, y yo le pido a este enemigo que me haga un favor. Y él me dice, yo no puedo ni quiero hacerlo. Él tiene la capacidad, en cierto modo, de hacerme el favor, pero él no quiere. Él no puede porque no quiere. Es como una mamá, Spurgeon usa esta ilustración, una madre tiene a su niño de 2 meses en los brazos. Y una persona le dice, óyeme, ese niño te va a causar muchos problemas, porque va a ser dependiente de ti por muchos años. Tú vas a tener que levantarte de noche a darle leche. Cuando se enferme vas a tener que llevarlo al médico. Es un niño que te va a costar dinero. ¿Por qué no lo matas de una vez? Aquí tienes el cuchillo, entiérraselo en el corazón y termina con ese problema. Y la madre le dice, yo no puedo hacer eso. Déjame hacerles una pregunta. ¿La madre no tiene fuerza para clavarle el cuchillo en el corazón al niño? El niño está indefenso. Ella pudiera clavarle el cuchillo. Pero cuando ella dice que no puede hacerlo, ella tiene razón. Ella no puede porque su naturaleza de madre no se lo permite. Eso es lo que le pasa al incrédulo. El incrédulo no puede venir a Dios porque su naturaleza, su amor por el pecado, su odio hacia Dios, su no deseo de someterse al señorío de Dios, a la autoridad de Dios, no le permite venir. Él no puede ni quiere. No quiere porque no puede. No puede porque no quiere. Esa es la condición del incrédulo. Y por eso no puede responder al evangelio. Él no quiere doblegarse ante Dios. Él no quiere aceptar por fe lo que se le ofrece de pura gracia, porque él no quiere deberle nada a Dios. ¿Qué dice Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 18? La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Dios se lo manifestó, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. Las evidencias están ahí, pero dice Pablo, ellos no quieren darle gracias a Dios. ¿Oyeron eso? Ellos no quieren adorar a Dios, ellos no quieren darle gracias a Dios, ellos quieren seguir buscando su propia gloria. De manera, mis hermanos, que el problema no está en el evangelio. El problema está en el corazón humano. Si el mundo entero se volviera ciego, eso no le quitaría al sol nada de su brillantez. Y lo mismo podemos decir del evangelio. El hombre pecador no puede ver lo que el evangelio claramente revela. ¿Y eso qué es? ¿Qué es lo que el evangelio revela? La gloria refulgente de nuestro Señor Jesucristo, el cual es la imagen de Dios, dice Pablo en el versículo 4. Así como los cielos cuentan la gloria de Dios, como dice David en el Salmo 19, así también el evangelio revela la gloria de Cristo. ¿Y qué es la gloria de Cristo? La gloria de Cristo es todo aquello que hace de Cristo
el ser más grandioso, el ser más maravilloso, el ser más satisfactorio y el ser más valioso de todo el universo. El Evangelio revela eso. El hecho de que el incrédulo no pueda ver esa gloria, no niega que esa gloria esté allí presente en el Evangelio. De hecho, si esa gloria no estuviera en el Evangelio, Satanás no tendría que cegar el entendimiento de los incrédulos para que ellos no pudieran verla. Si yo no pudiera ver el mar ahora mismo, no es porque estoy ciego. La razón por la que yo no puedo ver el mar es porque no hay mar delante de mis ojos. Ahora, si yo no pudiera verlos a ustedes, yo tendría problemas porque ustedes sí están allí. La gloria de Cristo está en el Evangelio, clara y evidentemente. Y cuando Pablo habla aquí del Evangelio, él no se está refiriendo únicamente a las cuatro narrativas biográficas de Cristo, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Él está hablando de ese Evangelio que se revela a través de toda la Escritura, desde el momento en que Dios le prometió a Adán y a Eva en el huerto del Edén que habría de enviar a un redentor que iba a aplastarle la cabeza a Satanás. Es de eso que se trata toda la Biblia. Y por lo tanto, la gloria de Cristo aparece en todas las Escrituras. Pero aún los incrédulos que leen la Biblia no ven esa gloria. No porque no esté allí, sino porque los incrédulos no quieren ver lo que es evidente, y Satanás hará todo lo que esté a su alcance para que ellos continúen en esa condición de ceguera. Ese es el diagnóstico que el mismo Señor Jesucristo da en uno de los pasajes más conocidos del Evangelio de Juan. Escudriñad las Escrituras, Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Estos religiosos leían las Escrituras buscando supuestamente obtener la vida eterna, pero a pesar de que ellos supuestamente leían la Biblia para conocer a Dios, perdieron de vista a Dios en Cristo porque ellos no querían verlo. ¿Por qué ellos no veían a Cristo en la Biblia? Los fariseos, los escribas que conocían muy bien el Antiguo Testamento. ¿Es que acaso necesitaban un curso de lectura comprensiva? ¿Cuál era el problema? El problema es que ellos no querían venir a Cristo. Obviamente. Ahora, ¿por qué no querían venir a Cristo? Escuchen esto, hermano, porque esto es importante. La razón por la que los incrédulos no quieren venir a Cristo es porque Él es glorioso. Voy a repetir eso otra vez. El argumento de Pablo es, Cristo es revelado en su gloria en el Evangelio. El incrédulo aún lee la Biblia y no ve a Cristo allí, porque ellos no quieren venir a Cristo. Y no quieren venir a Cristo porque Él es glorioso. Escuchen lo que sigue diciendo el Señor en ese pasaje de Juan 5 al final. Dice, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Cristo les está diciendo, ¿saben por qué ustedes no quieren venir a mí? Porque eso implica reconocer vuestra propia impotencia para salvarse. Eso implica renunciar a buscar vuestra propia gloria y darme gloria únicamente a mí. Y el incrédulo no quiere hacer eso. Esa es la raíz de la incredulidad. Hermanos, creer en Cristo implica dejar de buscar nuestra propia gloria. Y estos fariseos no estaban dispuestos a hacer eso. Y con su actitud demostraban que tampoco creían en los escritos de Moisés, que supuestamente ellos veneraban, ¿verdad? Los judíos tenían en alta estima los escritos de Moisés. Y Cristo les dice, si ustedes le creyeran a Moisés, me creerían a mí porque fue de mí que le escribió. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Cristo está diciendo, de haberle creído a Moisés, habrían creído en mí, porque fue precisamente de mí que Moisés escribió.
Hermanos, eso es precisamente lo que Pablo nos dice en 2 Corintios capítulo 4. El Evangelio revela claramente la gloria de Cristo, pero el Dios de este siglo, el diablo, Satanás, él sabe cómo sacarle partido al orgullo de los incrédulos para cegarles el entendimiento e impedirles que ellos vean la gloria del Señor. Así que ¿saben qué, hermanos? No hay esperanza para los incrédulos. ¿Lo ven eso claro? No hay esperanza. Ellos no quieren venir a Cristo. Ellos no van a ver la gloria de Cristo. Ellos no quieren renunciar a buscar su propia gloria para buscar la gloria de otro. Para el incrédulo no hay esperanza, ninguna esperanza, a menos que intervenga un poder superior a ellos y superior al diablo, que los libere de esa esclavitud y abra sus ojos de tal manera que ellos puedan ver a Cristo por la fe, por medio de la predicación del Evangelio. Y es allí precisamente donde entra en juego el poder de Dios. Ya nosotros vimos la influencia de Satanás en la incredulidad de los incrédulos. Veamos ahora en segundo lugar la actividad salvadora de Dios iluminando a los creyentes por medio de la predicación del Evangelio. Versículo 5 de 2 Corintios 4. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en vuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Para entender lo que Pablo está diciendo aquí, tenemos que volver unos versículos atrás, porque este pasaje se encuentra íntimamente relacionado con el tema que Pablo viene desarrollando desde el capítulo 3 de 2 Corintios. A partir del versículo 7, Pablo compara el ministerio de Moisés en el antiguo pacto con el ministerio apostólico del nuevo pacto. Ustedes recuerdan, hermanos, aquella escena cuando Moisés subió al monte Sinaí a recibir la ley de Dios, lo que sucedió con el rostro de Moisés. ¿Recuerdan eso? Dice en Éxodo capítulo 34, versículo 29, que el rostro de Moisés brillaba tanto que él tuvo que hacer ¿qué cosa? ¿Se durmieron o están tímidos? Cubrirse con un velo. Él tuvo que cubrir su rostro con un velo por el resplandor de la gloria de Dios para que los hijos de Israel pudieran mirarlo. Pablo toma ahora este evento histórico como punto de partida para mostrarnos en el capítulo 3 de 2 Corintios que así como el velo de Moisés les impedía a los israelitas ver el brillo de la gloria de Dios reflejado en el rostro de Moisés, así también la incredulidad de los incrédulos es como un velo que les impide ver el brillo de la gloria de Dios reflejado en Jesucristo. Pero Pablo sabe que hay esperanza como quiera para los incrédulos, porque él mismo estuvo una vez en esa misma condición de incredulidad. Pablo era uno de esos judíos que leía el Antiguo Testamento y él no podía ver allí la gloria de Cristo por causa del velo que tenía en su entendimiento. Pero ¿qué le pasó a Pablo? Que yendo camino a Damasco, respirando amenazas contra los cristianos como un buey furioso, Cristo se le apareció e iluminó su corazón con el brillo de su gloria. Y aunque el encuentro de Pablo con Cristo es irrepetible, hermanos, escuchen esto. Lo que sucedió con Pablo es exactamente lo que se requiere con cualquier persona para que pueda convertirse. Cristo tiene que quitarle el velo de su entendimiento. Cristo tiene que mostrarle su gloria. Porque de lo contrario, ese incrédulo va a seguir entretenido con el brillo pasajero y engañoso del pecado, con el brillo engañoso y pasajero de sus ídolos. Noten el capítulo 3, versículo 14, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Versículo 16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Versículo
18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Ustedes ven cuál es el proceso de argumentación de Pablo aquí. Es Cristo mismo quien nos quita el velo para que comencemos a ver su gloria, y viendo su gloria somos transformados. ¿No fue eso lo que ocurrió con Pablo camino a Damasco? Y eso es lo que ocurre con todo aquel que se convierte al Señor. ¿Quiere decir eso que ahora todos nosotros tenemos que tener un encuentro con Cristo? Como Pablo, que vio una luz más refulgente que la luz del sol. No, vuelvo y repito, el encuentro de Pablo, la forma como Cristo quiso revelársele a Pablo es única. Eso es irrepetible. Pero hermanos, sin tener que pasar por esa experiencia, el poder de Dios se manifiesta en nosotros, quitándonos el velo por medio de la predicación del Evangelio. Eso es lo que Pablo está diciendo en el versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. Pablo dice, yo no me predico a mí mismo, yo predico a Cristo. ¿Y qué significa predicarse uno mismo? Dice un comentarista, es hacer de sí mismo el centro y el fin de la predicación. Es predicar con el propósito de atraer la admiración, de atraer la confianza o el homenaje de los hombres. Miren, hermanos, si un predicador predica y lleva a su audiencia a admirarlo a él, ese predicador no sirve. Lo que él acaba de hacer en el púlpito no tiene sentido, porque nuestra misión no es atraer la visión hacia nosotros. Nuestra misión es atraer la vista de todos hacia Cristo, porque solo Él merece gloria. Por eso Pablo dice, no nos predicamos a nosotros mismos. El propósito de mi predicación es llevar a los hombres a reconocer a Jesús como Señor, como el supremo soberano sobre los cielos y la tierra. Ahora bien, ¿qué sentido tiene predicar el evangelio a los incrédulos si ya Pablo ha dicho que están ciegos? ¿Para qué, hermanos, nosotros vamos a venir aquí a tratar de mostrar la gloria de Cristo a un grupo de personas que no quiere ver esa gloria? A un grupo de personas a quienes Satanás les ha cegado el entendimiento para que no vean esa gloria y no se conviertan. Pablo responde esta pregunta en el versículo 6, y es uno de mis textos favoritos del Nuevo Testamento. Dice Pablo, Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos, pero como quiera yo predico a Cristo. ¿Saben por qué? Versículo 6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en vuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es obvio que Pablo quiere llevar nuestras mentes al pasaje de Génesis 1, cuando Dios en la creación original, perdón, denme un segundo. ¿Cómo estaba la creación originalmente cuando Dios la creó? Estaba en tinieblas, dice la Biblia, en Génesis 1. Pero en Génesis 1:3 dijo Dios, sea la luz. Y la luz fue hecha. Las tinieblas fueron despejadas, fueron desplazadas por un acto creativo de Dios que fue obrado por su palabra. Dios dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. Lo que Pablo está diciendo aquí es que de la misma manera, cuando el evangelio es proclamado en el poder del Espíritu Santo, Dios lleva a cabo un acto creativo por medio de su palabra al venir al corazón de un pecador y decirle, sea la luz, y de repente ese pecador ve lo que nunca antes había visto, que nuestro Señor Jesucristo es tan glorioso que vale la pena entregarnos por entero a Él. Esa es la razón por la que Pablo nunca se dejó presionar
para cambiar su metodología de alcanzar a los perdidos. Porque él sabía que lo único que puede transformar el corazón de un pecador es ver con los ojos de la fe la gloria de Cristo. Y esa gloria solo es revelada en el Evangelio. Pablo decía en 1 Corintios 1:18, yo predico a Cristo. A Cristo, yo no vine a otra cosa, yo vine a predicar a Cristo porque Él es poder de Dios, Él es sabiduría de Dios. Yo me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Mis hermanos, si nosotros queremos ver el poder de Dios manifestándose en nuestras iglesias, salvando pecadores y transformando a los creyentes a la imagen de Cristo, no debemos ceder a la presión y sustituir la predicación del Evangelio por otras cosas que parezcan producir resultados más aparentes. Y es una pena, hermanos, cada vez más las iglesias están reduciendo el tiempo de predicación para hacer otras cosas. Vamos a tener un dramita y vamos a presentar un video y vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello, porque ya la gente no quiere ir a la iglesia para oír a un individuo hablar por 45 minutos, una hora. Vamos a quitar la predicación, vamos a hacer otras cosas. Hermanos, cuando hagamos eso, el diablo estará contento aunque nuestras iglesias estén llenas, porque nosotros nunca vamos a poder traer a un pecador de la muerte a la vida, si no es a través de la predicación del Evangelio. Haz todos los dramas que tú quieras, pon a cantar todos los coros que tú quieras, llena las iglesias que tú quieras, pero nunca vendrán de la muerte a la vida. Porque eso solo ocurre cuando el pecador ve la gloria de Jesús, y la gloria de Jesús solo se revela en el Evangelio. Dios ha prometido obrar únicamente a través del Evangelio. Es allí y no en ningún otro lugar donde la gloria de Cristo es revelada en todo su esplendor, no solo para salvar, sino también para santificar al creyente. Ese es el argumento de Pablo en 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, ya creyentes, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Ayer hablábamos del legalismo. Y decíamos, el legalismo no promueve la verdadera santidad. El legalismo es un veneno para el alma. El legalismo es un veneno para la iglesia. ¿Qué es lo que promueve la verdadera santidad en la iglesia? ¿Qué es lo que promueve la verdadera santidad en el cristiano? ¿Qué es aquello que nos transforma, hermanos? Ver la gloria de Cristo. Dice Sam Storms, mientras más le conozcamos a Él y le contemplemos en el esplendor de su gloria, más transformados seremos en la misma imagen de Jesús, en cuyo rostro brilla o es reflejada la gloria de Dios. Y en otro lugar, este hombre añadió, aquello que Pablo vio en su camino a Damasco, ahora lo pone delante de nosotros por medio de la verdad del Evangelio. Cuando el Evangelio es escuchado y el oidor se torna al Señor, el velo es removido, de modo que ahora vemos su gloria. Es así como fuimos salvados y es así como vamos a seguir siendo transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. La gloria de Cristo que contemplamos en su palabra es lo que nos transforma. Hermanos, ¿cuál es nuestro problema con el mundo? Que el mundo es demasiado atractivo. Tú puedes ponerte todas las reglas que tú quieras, pero cuando el diablo te toque la melodía que a ti te gusta, te va a atraer. Hay una historia en la Ilíada que es impresionante. En la Ilíada de Homero, perdón. Ustedes recuerdan, ¿verdad?, que él escribió la batalla de Troya, que duró 10 años. Después del asedio de Troya, que con el famoso caballo que se introdujo en las murallas de la ciudad, engañando a las personas, los griegos conquistaron Troya. Pero luego Ulises tuvo que regresar otra vez
a Ítaca, donde vivía su amada esposa Penélope. Y el viaje de Ulises duró exactamente el mismo tiempo del asedio de Troya, 10 años. Y el viaje fue más peligroso que la batalla de Troya. Una de las cosas peligrosas, recuerden por si acaso, y a los niños que están aquí, esto es pura leyenda, debo decir eso, ¿verdad? Para antes de seguir. Uno de los peligros que Ulises tuvo que enfrentar fue pasar por la isla de las sirenas. Había una isla poblada de sirenas que eran hermosas y cantaban hermosísimamente bien, de tal manera que cuando los marineros pasaban por la isla, el canto de las sirenas atraían a los marineros. Y cuando los barcos encallaban en las costas de la isla, las sirenas los devoraban vivos porque eran carnívoras. Ulises está curioso por escuchar el canto de las sirenas. Así que le dice a los marineros, esto es lo que vamos a hacer. Yo quiero que ustedes se pongan tapones en los oídos para que no puedan escuchar a las sirenas. Y a mí me van a dejar con los oídos abiertos, pero me van a amarrar en el mástil de la embarcación, el palo alto de la embarcación. Y no me van a soltar aunque yo se los ruegue. Amarran a Ulises, el barco pasa por la isla de las sirenas comienzan a cantar y el canto era tan hermoso. Y de hecho algunas de ellas se transformaban en el rostro de Penélope, la esposa de Ulises. De manera que Ulises le rogaba a los marineros, por favor suéltenme y llévenme a la isla. Pero los marineros sabían que no debían hacer eso hasta que estaban en una distancia segura. Soltaron a Ulises y pudieron pasar a salvo. Pero hubo otro individuo que tuvo que pasar exactamente por el mismo tramo. Se llamaba Jasón. Y Jasón tomó una estrategia completamente diferente a la de Ulises. Jasón le dijo a Orfeo, que era el músico más renombrado que había en Grecia en aquellos días, yo quiero que cuando estemos pasando por la isla de las sirenas, tú toques las canciones y las melodías más hermosas de tu repertorio, de tal manera que opaquen el canto de las sirenas. Y cuando pasaron por allí, Orfeo comenzó a cantar y todos los marineros estaban absortos oyéndolo a él, que no escucharon el canto de las sirenas. Hermanos, eso es exactamente lo que ocurre entre el legalismo y el evangelio. El evangelio nos toca una melodía tan hermosa, porque vemos la gloria de Cristo y la gloria de Cristo es tan increíble que cuando nosotros vemos la gloria de Cristo, no importa la música que el mundo toque, Cristo siempre será mejor. Tú quieres que los hermanos realmente caminen en santidad, tú quieres que los hermanos realmente puedan luchar contra el canto seductor de las sirenas del mundo. Tócales la melodía del evangelio, muéstrales en el evangelio la hermosura de Jesús, muéstrales la gloria de Cristo, no los amarres en el mástil de la embarcación. Eso es lo que hace el legalismo. Y ahí están los hermanos. Yo no puedo hacer esto porque si el pastor me ve, están amarrados al mástil. Ellos están locos por hacerlo, pero no se atreven. El legalismo no funciona porque no transforma el corazón. Nosotros necesitamos una melodía más hermosa que opaque la melodía que el mundo toca. Y esa melodía, hermanos, es la gloria de Jesús que brilla en todo su esplendor y hermosura únicamente en el evangelio. Tócales el evangelio y tú verás cómo serán transformados de gloria en gloria en la misma imagen hasta que nosotros lleguemos al cielo y veamos a Cristo cara a cara y allí seremos completamente transformados en su imagen. ¿No es eso lo que dice Primera de Juan capítulo 3? Amados, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando estemos en su presencia seremos igualitos a Él porque le veremos tal cual Él es. Ver a Cristo transforma. Seremos transformados. He ahí entonces, hermanos, lo que ocurre detrás de la escena en el proceso de conversión. Mientras el diablo está tratando de mantener al incrédulo en su incredulidad, cegando los ojos de su entendimiento para que no puedan ver la gloria de Cristo, Dios está abriendo los ojos de muchos por medio del evangelio, para que puedan ver esa gloria y para que sean transformados. Mis hermanos, venir a ser cristiano no es tan sencillo como venir a ser parte de un club.
En el versículo 6, Pablo relaciona la obra de conversión con la obra que Dios hizo en el principio al crear los cielos y la tierra. Se requiere de una nueva creación para ser salvos. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dios tiene que recrearnos. Dios tiene que crearnos otra vez. Y Dios lleva a cabo esa obra portentosa por medio de la predicación del Evangelio. Mi amigo, si tú estás aquí sin Cristo, tú necesitas experimentar una profunda transformación en tu ser interior. No es un cambio de fachada. No es decidir ahora voy a ir a la iglesia todos los domingos, voy a leer la Biblia, voy a dejar de hacer esto, voy a dejar de hacer aquello, voy a dejar de ir a tales lugares. Eso no es lo que tú necesitas. Tú necesitas una transformación que cambie el asiento mismo de tu personalidad. Un cambio de corazón. Tú necesitas una cirugía de corazón abierto. De manera que tú puedas comenzar a ver el brillo de la gloria de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Eso es lo que tú necesitas. La buena noticia es que el omnipotente poder de Dios está a disposición de todo aquel que reconozca su propia impotencia y se torne hacia Él clamando por misericordia. Lo que Dios demanda de ti, mi amigo, no es que hagas algo, no es que trates de llegar a hacer algo. Lo que Dios demanda de ti es que confíes en Él. Que vengas con tus brazos extendidos para recibir algo. Y ese algo no es otra cosa que el Cristo de gloria que es revelado en el Evangelio. Tú no puedes salvarte a ti mismo. Eso es algo que está completamente fuera de tu alcance. Tú necesitas que alguien pague tu deuda con la justicia divina. Tú necesitas que alguien transforme tu personalidad para que puedas comenzar a poner tus prioridades en orden, para que puedas darle importancia a lo que de verdad tiene importancia y que puedas darle valor a lo que realmente tiene valor. Y eso es precisamente lo que hace Cristo por los pecadores. Él murió en la cruz del Calvario, siendo inocente, para pagar la deuda de todos aquellos pecadores culpables a quienes Él vino a salvar. Y Él puede abrirte los ojos de tu entendimiento ahora mismo. Él puede hacer eso. Para que puedas comenzar a ver y deleitarte en su gloria. Pero tienes que volverte a Él. Y tienes que pedirle que te salve. Tienes que admitir que tú estás en bancarrota espiritual, estás en quiebra espiritual. Tienes que poner en Él y solo en Él toda tu confianza. Es por medio de la fe que somos salvos, porque la salvación es un regalo que Dios da por gracia, únicamente por medio de la fe. Es solo por Cristo, es solo por gracia, es solo por fe. Vuélvete a Él ahora mismo, ahora. Allí donde estás, tú no tienes que venir aquí, no tienes que hacer nada. Allí donde estás sentado, pídele a Cristo que te salve. Pídele a Cristo que abra tus ojos, que te dé entendimiento. Pídele que perdone tus pecados. Pídele que cambie tu corazón de piedra por un corazón de carne, porque su brazo no se ha cortado para salvar. Y Él se deleita salvando pecadores. Ninguno que venga a mí será echado fuera, dice el Señor. Ven a Cristo y ven a Cristo ahora. Pídele que tenga misericordia de ti. Y misericordia te será otorgada. Porque Dios cumple lo que promete. Vamos a orar.